Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Giancarlo Riveros Laime y hoy voy a hablar sobre las medidas cautelares temporales sobre el fondo. Una pequeña introducción. Bueno, en un proceso judicial las medidas cautelares son esenciales para que la justicia no llegue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve tener una sentencia favorable si cuando llega el derecho ya no pueda protegerse? Por eso existen las medidas cautelares temporales sobre el fondo, ya que son decisiones que el juez puede tomar antes o durante el proceso de forma provisional, provisional para que la futura sentencia pueda cumplirse claramente y no se convierta en un simple documento sin eficacia. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué son las medidas cautelares temporales sobre el fondo? Bueno, dicha medida se encuentra dentro de las medidas cautelares específicas, ya que recordemos que las medidas cautelares se dividen en anticipadas, específicas y genéricas. Ahora, la medida cautelar temporal sobre el fondo sirve para adelantar de forma extraordinaria lo que se pide en la demanda mientras se espera la sentencia. Es decir, que son decisiones que toma el juez para adelantar de manera provisional los efectos los efectos de la sentencia final y se aplican, se aplican únicamente cuando la situación es urgente. Es urgente. ¿Por qué? Porque si esperamos todo el proceso, dicho proceso podría generar consecuencias como daños graves o imposibles de reparar. Ahora, su base legal se encuentra en el artículo 674 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente, que excepcionalmente por la necesidad impostergable del que la pida, por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada. La medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decir en la sentencia, sea en su integridad o solo en aspectos sustanciales de esta, siempre que los efectos de la decisión puedan ser de posible reversión y no afecten el interés público. Ahora, una de sus características es de que es temporal, tiene un carácter excepcional y da un adelanto de la decisión final. Ahora, en la temporal, dicha medida no es definitiva, ya que se puede modificar o dejar sin efecto si cambian las circunstancias. Ahora, de carácter excepcional, que dicha medida solo se concede en situaciones extremas, donde la urgencia se justifica. Ahora, da un adelanto de la decisión final que esta medida permite que el juez otorgue de inmediato una parte de lo que podría concederse en una sentencia. Ahora, los requisitos son verosimilitud del derecho invocado o afirmado. También están el peligro en la demora. También está la razonabilidad de la medida cautelar y la contracautela. Ahora, la verosimilitud del derecho invocado o afirmado, fumus boni iuris, que se refiere a que el derecho que reclama el demandante parezca real, aunque todavía no esté aprobado o probado al 100%. El peligro en la demora es periculum in mora, se refiere al riesgo del tiempo que dura el juicio, porque dicho tiempo que dura el juicio puede volverse inútil la sentencia o puede destruir el derecho reclamado. Ahora, la razonabilidad de la medida cautelar, se refiere a que la medida debe ser justa y equilibrada, sin dañar más de lo necesario al demandado. Es proporcional, idónea y necesaria. Y por último está la contracautela, que se refiere a la garantía que el demandante da, como por ejemplo dinero, un bien, etcétera, para cubrir posibles daños al demandado si la medida cautelar resulta inválida. Ahora, un pequeño ejemplo, digamos que un paciente solicita un medicamento urgente que es salud se niega que se niega a entregar, entonces el juez puede dictar una medida cautelar temporal sobre el fondo para que se le entregue el tratamiento inmediatamente mientras se espera la sentencia, mientras se resuelve el proceso principal. Ahora damos como siguiente punto, he hecho una simulación de audiencia sobre las medidas cautelares temporales sobre el fondo.
Buenas tardes, señor juez. Me presento, mi nombre, soy el abogado de la parte demandante, Giancarlo Rivero Blaime, y señor juez, comparezco en representación de la señora María Pérez, madre de un menor de 3 años. Solicitamos que se dicte una medida cautelar temporal sobre el fondo, que consiste en el pago provisional de una pensión alimenticia de 500 soles mensual mientras se resuelve el proceso principal. Fundamento esta solicitud según el artículo 674 del Código Procesal Civil, que permite adoptar medidas urgentes cuando existe peligro en la demora. En este caso, el menor carece de recursos para su subsistencia. La verosimilitud del derecho se acredita con el acta de nacimiento y la confesión del demandado respecto a la paternidad. Por ello, solicitamos que se ordene el depósito inmediato del monto solicitado bajo apercibimiento de ejecución forzada. Con esta medida se protege el derecho fundamental del menor a la alimentación. Bien, oído el pedido y atendiendo a la urgencia acreditada, se concede la medida cautelar temporal sobre el fondo. Se ordena al demandado el depósito mensual de 500 soles hasta que se emita la sentencia definitiva. Señor juez, apelaremos esta decisión, sin embargo cumpliremos con el pago mientras dure la medida. Bueno, ahora que ya hemos visto la simulación de audiencia sobre las medidas cautelares temporales sobre el fondo, ahora llegamos a la parte final, que son conclusiones. Bueno, en conclusión, las medidas cautelares temporales sobre el fondo, bueno, son importantes. ¿Por qué? Porque permite a la justicia, de ser inmediata y efectiva. ¿Por qué? Porque sin ellas el derecho podría reconocerse demasiado tarde, cuando ya no sirve protegerlo. Y muchas gracias.